a la oposición, ese equipo desorganizado que intenta jugar ajedrez político con piezas de dominó, y en esta entrega de la oposición reality te traemos una de las más grandes especialidades, los fails. Hoy arrancamos con la primera parte de esta tragicomedia, la maestra del desliz, alias la señora Xochitl Gálvez. Todo comenzó cuando la derecha, en una desesperada estrategia para aparecer del pueblo, decidió lanzar a una candidata que se disfrazó de indígena para subir en bicicleta a un foro empresarial. Sí, así como lo oyes, mientras AMLO inauguraba trenes, programas sociales y universidades públicas, la oposición nos regalaba un cosplay político. Pero eso fue solo el comienzo. Gálvez, apoyada por Claudio X, los medios tradicionales y hasta los expresidentes en modo "Salve Doña Puebla", arrancó su campaña gritando "Soy la candidata de la élite", mientras abrazaba a Vicente Fox, al mismo que antes quería cobrar por ir al baño. Pero el verdadero fail vino en los debates. Mientras Claudia Sheinbaum hablaba de infraestructura, salud y futuro, la señora de la X sacaba peluches, sacaba muñecos y una tabla de cartón mal impresa. En serio parecía sketch de la carabina de Ambrosio, pero sin chiste, como este mismo. Y cuando intentó atacar a AMLO por corrupción, ¡pum!, se le volteó el teatro. Resulta que el PAN y el PRI traen el historial más gordito de escándalos, que si Lozoya, que si García Luna, que si la estafa maestra. ¿Y qué hizo Xochitl? Nada, solo se rió nerviosa y volvió a enseñar otro peluche. Mientras tanto, el presidente con su mañanera seguía dominando la agenda, pum, 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 y ella haciendo TikToks. Resultado, la oposición terminó más confundida que Margarita Zavala en un mitin de izquierda, y ya es mucho decir. Cuando el PAN, el PRI y el PRD decidieron que era buena idea unir fuerzas, sí, esos tres partidos que no se pueden ver ni en estampitas, se abrazaron como náufragos, pero cada quien jalando pa' su lado. Pues sí, pues cómo va a ser. Corría el año en que la oposición soñaba con derrotar a la 4T, y su jugada maestra fue formar Va por México, o como muchos la bautizaron, los Vengadores del PRI. Una alianza que prometía devolvernos la democracia, la ética y el neoliberalismo. Pero hubo un problema, no se pusieron de acuerdo ni en el color del logotipo. El PRI quería rojo, el PAN azul y pues el PRD, el PRD quería que lo invitaran a algo, a lo que fuera, y sus conferencias de prensa eran un verdadero espectáculo. Marco Cortés diciendo que ellos eran los verdaderos defensores de México, mientras Alito Moreno sonreía como quien esconde un expediente debajo del sapo. Y Jesús Zambrano, bueno, ese solo estaba feliz de seguir saliendo en las fotos. Y mientras prometían recuperar el rumbo, en redes sociales el pueblo le recordaba su legado: Ubaproa, Ayotzinapa, Atenco, las reformas impopulares, las privatizaciones, los gasolinazos, y los 10,000 spots de "vamos bien", mientras el pueblo comía aire. Pero lo más épico vino cuando se lanzaron con todo contra AMLO, usando personajes como Fox o Calderón. Ellos eran los voceros morales. ¿En serio? Es como querer limpiar una mancha con chapopote. Las elecciones intermedias y estatales lo dijeron todo. La alianza ganó en las zonas más privilegiadas, pero fue barrida en el sur, el centro y los pueblos. Y ahí fue donde entendieron la triste realidad: el pueblo ya no compra sus discursos reciclados. El colmo, que mientras ellos se peleaban por las candidaturas, AMLO les comía el mandado con proyectos, becas y trenes, y ellos ni tren de pensamiento tenían. Y aquí viene uno de los personajes favoritos del circo opositor, Felipe Calderón. Sí, el expresidente que prometió la paz y nos dejó la guerra, las narcofosas y el México de la inseguridad. Pero, oh sorpresa, ahora aparece como el asesor desde el exilio digital. Calderón, desde sus oficinas en el extranjero, manda tweets y declaraciones como si fuera el oráculo de Delfos. Pero lo que no sabe es que
Su era fue la época del vamos bien, pero todo mal. La gente lo recuerda más por la violencia que por las propuestas. Cuando intentan criticar a AMLO, sus mensajes se vuelven trending topic, pero por los memes. ¿Te acuerdas de aquel tweet donde se quejaban de la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Pues en redes sociales le recordaron que con él nos dejaron un aeropuerto sin terminar y miles de millones tirados. ¿Y qué decir de la defensa de la guerra contra el narco? En lugar de sumar, solo provocó una crisis humanitaria y la militarización que hoy los gobiernos de la 4T intentan revertir, pero él sigue en Twitter discursos anacrónicos. Y mientras Calderón pierde seguidores, AMLO gana en las urnas y en la percepción popular con programas sociales, con inversión y con estabilidad. Pero la oposición insiste en traer fantasmas del pasado, que ya nadie quiere en su fiesta. Por cierto, en foros internacionales la oposición intentó presentar a AMLO como un régimen autoritario, pero la mayoría ve cómo México ha fortalecido su democracia, con participación ciudadana y transparencia en las elecciones. Y mientras ellos lanzan críticas recicladas y discursos prefabricados, la presidenta sigue trabajando, aunque algunos insistan en subestimar. ¿Pensabas que ya lo habías visto todo? Pues no, porque justo cuando creías que Felipe Calderón se había retirado a dar clases en el anonimato europeo, ¡pum!, vuelve con fuerza, pero solo en Twitter, y como siempre con el mismo tono de superioridad y cero autocrítica. Desde su trinchera en el extranjero, Calderón decidió convertirse en el opinólogo oficial de la oposición. Tuitea a diario como si alguien le estuviera rogando su opinión, pero el verdadero show comienza cuando trata de dar lecciones de ética. Sí, el mismo que puso a Genaro García Luna al frente de la seguridad. En 2024 dijo que AMLO era un peligro para la democracia. Y ese mismo año se realizaron elecciones libres, sin fraudes, con alta participación ciudadana. Mientras tanto, él sigue sin explicar cómo su mano derecha está presa en Estados Unidos por vínculos contra el narco. Pero Felipe no está solo, lo acompañan sus soldados digitales, los bots, los influencers fifís y los exsecretarios reciclados que ahora se presentan como analistas independientes, aunque todos cobran del mismo lado. Intentaron frenar el Tren Maya, se burlaron del AIFA, se opusieron al tren interoceánico y ahora que ya están en marcha y generan empleos, solo voltean la cara como si no hubieran dicho nada. El nivel de cinismo es de exportación. Y en foros internacionales, Calderón quiso alertar a Europa sobre el autoritarismo de AMLO, pero le contestaron que acá hay revocación de mandato, prensa libre y programas sociales inéditos. Ups. Lo que no entiende la oposición es que mientras más se insultan, más se hunden, porque el pueblo ya no se deja engañar por corbatas finas y discursos huecos. No basta con decir que todo está mal, hay que tener propuestas, y ellos ni eso tienen. Si la política fuera un circo, la oposición ya tendría funciones diarias con Broso de payaso principal y Loret de Mola como mago de los montajes. Y es que en esta cuarta entrega exploramos el universo paralelo de los medios opositores, ese donde todo es un escándalo, aunque no resistan ni los tweets de verificación. Empecemos por el canal favorito de los que lloran desde Miami, Latinos. Esta historia se llama Este Domingo. Ahí donde cualquier archivo de PowerPoint con letras en rojo es una investigación periodística. Loret se presenta como el gran denunciante, pero olvida que su nombre está ligado a aquel montaje de Florence Cassens con Televisa, cámaras y policías actuando. Cada semana sale una nueva bomba, que si la casa gris, que si el hijo de AMLO come carne, que si un sobrino de un compadre del presidente cruzó la calle sin pagar el parquímetro. Pero el pueblo ya no cae, la respuesta es casi automática. ¿Y García Luna pa' cuándo, pa? Broso, convertido en influencer de traje caro, se rasga las vestiduras frente a su escritorio millonario, mientras miles le recuerdan bailando con Peña Nieto en el noticiero de Televisa, haciendo sketches para blanquear la corrupción priista.
Y qué decir de los columnistas de siempre, Ciro, López Dóriga, Marín, todos firmando los mismos artículos desde hace 20 años, solo que ahora con más veneno y menos credibilidad. Se quejan de censura, pero salen diario en radio, TV y hasta en TikTok. Y la oposición política, en lugar de proponer, comparte cada uno de estos montajes como si fueran pruebas judiciales. Se indignan, gritan, convocan a marchas y al final llegan 1000 personas y un perro con una pancarta. Al día siguiente, la 4T le responde con un nuevo hospital, con obra pública o con becas. La guerra mediática ya no es como antes. Hoy el pueblo compara, investiga y tiene memoria. La manipulación ya no cuaja cuando hay resultados reales caminando por el país. Está claro que ya ganamos. Y llegamos a la gran final de esta tragicomedia nacional, la oposición. Ese grupo que ya había perdido credibilidad, discurso, conexión con el pueblo y ahora también perdió las elecciones del 2024 y perdió la elección judicial del 2025 de nuevo, pero esta vez con más drama, más teorías de conspiración y más papel aluminio en la cabeza. Todo empezó con bombo y platillo, que si Xochitl es la buena, que si ahora sí los vamos a tumbar, que si México nos necesita, pero conforme avanzaban las campañas los números no mentían. La 4T venía con todo, y ellos con puro eslogan reciclado. Llegó el día de la elección, millones votaron en paz, sin fraudes, sin coacción, con récord de participación. ¿Y qué hizo la oposición? Pues lo mejor que sabe hacer, no aceptar la realidad. Apenas cerraron las casillas, ya gritaban fraude, trampa, dictadura, aunque ni sus propios representantes en casilla veían irregularidades. Y mientras los resultados fluían y el INE confirmaba la victoria arrasadora de Claudia Sheinbaum, en las oficinas del PRIAN la desesperación se desbordaba. Memes, insultos, llamados de emergencia a Miami y sí, hasta Vicente Fox tuiteando con las mayúsculas atoradas y sin filtros. Xochitl desapareció un par de días. Marco Cortés balbuceaba en entrevistas. Alito decía que ganaron moralmente. Y Calderón desde su búnker europeo decía que México había muerto mientras tomaba vino caro en alguna terraza. Pero la realidad fue contundente. La 4T no solo ganó la presidencia, también el Congreso y varias gobernaturas. Y sobre todo, el corazón del pueblo. Porque mientras la oposición ofrecía odio, la 4T ofreció resultados, becas, trenes, salud, empleo, pero sobre todo, dignidad para millones. Y ahí quedó todo, otra vez se dispararon en el pie, y esta vez no les quedó ni muleta para sostenerse. El pueblo habló, y la oposición, en lugar de escuchar, sigue gritando, pero ya nadie les cree. Porque en México el cambio ya no lo para ni el pasado más escandaloso.